Con el permiso de la mesa, señor presidente, así como con el permiso de mis compañeras diputadas y diputados, así como los aquí presentes, el que suscribe ese acta es Xochitl Hernández, diputado de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción 1 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración y en su caso aprobación la siguiente iniciativa o proyecto de decreto, por el que se crea la Ley para la atención integral de la enfermedad renal crónica en el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los daños de la salud que está provocando la enfermedad renal crónica y la creciente tasa de morbilidad y mortalidad de personas que la padecen, que en su clasificación crónica o lesión renal aguda deben motivar al diseño impostergable de políticas públicas por parte del Estado para garantizar su atención integral. Para entender qué es la enfermedad renal crónica, la propuesta de concepto por la definición y clasificación en el 2002, la KDOQI y la KDIQO la definen como la disminución de la función renal, expresada por un filtrado renal menor o igual a 60 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, o como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 meses. Por lo tanto, incluye daño renal diagnosticado por método directo, alteraciones histopatológicas en biopsia renal, o de forma indirecta por marcadores como la albuminuria o la proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o en pruebas de imagen, alteración del filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Los estadios 5 y 3 constituyen lo que habitualmente se conoce como insuficiencia renal. Estas alteraciones deben confirmarse durante al menos 3 meses. Es por tanto la pérdida irreversible de función renal, produciendo disminución progresiva del filtrado glomerular. Los riñones tienen una gran reserva funcional y el daño debe exceder al 50% de pérdida de la población nefronal para que se desarrolle como tal la enfermedad renal crónica. La pérdida de nefronas induce hipertrofia compensadora del resto del riñón. Estos cambios en principio son beneficiosos. Pueden llevar también por sí mismos a daño glomerular y contribuyen al deterioro progresivo del filtrado glomerular a través de la hiperfiltración. Actualmente el término insuficiencia renal crónica ha sido sustituido por el de enfermedad renal crónica y se clasifica en distintos estadios según el grado de deterioro del filtrado glomerular. La enfermedad renal crónica y el estado anémico se caracterizan por la acumulación de sustancias que normalmente se excretan o metabolizan en el riñón y la carencia de los que se sintetizan como la eritropoyetina o el calcitriol. Dentro de las sustancias que se excretan, la creatinina, el nitrógeno ureico, el ácido úrico y fosfatos se determinan rutinariamente en el laboratorio. Pero existen otros productos metabólicos como el beta-2, la microglobulina, los aminoácidos, que parte de la disfunción microorgánica de esa patología. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica son el resultado de la combinación de 1. Fallo en el balance de fluidos y electrolitos. 2. Acumulación de metabolitos tóxicos. 3. Pérdida de síntesis de hormonas como la eritropoyetina, la 1,25-dihidroxivitamina D3. 4. Alteración de la respuesta del órgano diana a hormona. Actualmente el tratamiento de la etapa 5 consiste en la sustitución de la función renal a través de diálisis peritoneal o la hemodiálisis y en el mejor de los casos el trasplante de riñón. Sin embargo, estas terapias sustitutivas representan un
la vía peritoneal 4 veces o más cambios al día, lo que representa la afectación económica de cualquier familia, por lo que muchas personas no tienen los recursos necesarios para acceder al tratamiento adecuado y oportuno. Sin embargo, cuando la enfermedad renal crónica alcanza un estado terminal, si no es tratada de manera efectiva, conduce a la muerte, en poco tiempo debido a su naturaleza discapacitante y progresiva. Sin duda, la enfermedad renal crónica es un padecimiento catastrófico, teniendo una alta incidencia principalmente entre la población infantil y adolescente. Desafortunadamente en México no existe un registro nacional de pacientes con enfermedad renal crónica que nos permita conocer con precisión la magnitud del problema y el grado en que los afectados se benefician del tratamiento recibido. En 2005, las estadísticas de mortalidad mostraron que la enfermedad renal crónica terminal fue por sí misma la 10ª causa de muerte a nivel nacional, dando origen a más de 10.000 fallecimientos. Además, los resultados del presente estudio permitieron estimar que alrededor de 60.000 personas más mueren cada año por esta enfermedad, aunque otra condición sea registrada como la principal causa de muerte. El problema de la enfermedad renal crónica en etapa 5 es que posee dimensiones alarmantes y las proyecciones apuntan a que el número de casos de enfermedad renal crónica continuará en aumento. Pues si las condiciones actuales persisten, para el año 2025 habrá cerca de 212.000 casos y se registrarán casi 160.000 muertes relacionadas con dicha enfermedad. Datos proporcionados por la Dirección General de Información en Salud, perteneciente a la Secretaría de Salud Federal, informó que en el estado de Tlaxcala ocupó el 3er lugar en mortalidad por enfermedad renal crónica en el año 2009, tan solo por debajo del estado de Puebla y del Distrito Federal. Lamentablemente la tendencia no disminuyó, ya que las cifras que proporciona la Dirección de Planación del OPD Salud de Tlaxcala a solicitud del Congreso del Estado refiere que en el año 2012 se registraron 149 defunciones por enfermedad renal crónica, lo que ubica a la enfermedad renal en 3er lugar como causa de muerte, presentándose este padecimiento con mayor incidencia a partir de los 10 años de edad. Cabe mencionar que normalmente la letalidad es elevada entre los pacientes afectados por enfermedad renal crónica, etapa 5. Pero los hallazgos del estudio sugieren que especialmente en México la sobrevida es muy corta. Conviene hacer énfasis en que la mayor proporción de los más de 60.000 pacientes que hoy no reciben tratamiento sustitutivo son personas en condición de pobreza y al margen de la seguridad social. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que impacta negativamente en todas las esferas de vida del paciente. El alto costo de la terapia limita el apego a la misma y constituye el principal impedimento a largo plazo para continuarlo. Son muy pocos los pacientes que tienen solvencia económica para costear el tratamiento, por lo que la mayoría de ellos depende de la cobertura de las instituciones de seguridad social. El deterioro del paciente es el producto final de la relación sinérgica entre el curso natural de la enfermedad y el incumplimiento terapéutico ocasionado por los requerimientos de tiempo y las interferencias con el ámbito social y la capacidad laboral. En resumen, vivir con enfermedad renal crónica en etapa 5 es un proceso muy doloroso, solitario y en general carente de apoyo profesional. La demanda de atención rebasa a la capacidad de la infraestructura establecida, por lo que ocurren retrasos para iniciar la terapia y en ocasiones los pacientes fallecen antes de Existen múltiples barreras para brindar una atención adecuada con relación a la demanda del tratamiento. Los servicios se ubican en grandes ciudades, lejos de los lugares de residencia de los pacientes. Hay problemas de organización y financiamiento, así como de carencia de recursos humanos. La escasez de médicos, nefrólogos y personal de salud relacionados impide atender las exigencias de la normatividad vigente. Dados estos antecedentes, resalta la necesidad de impulsar el Programa Nacional de Trasplantes, fomentando la donación, mejorando la procuración de órganos y favoreciendo la realización de los trasplantes renales en todo el país. No obstante, la mayor necesidad es perfeccionar el primer nivel de atención médica de tal manera que sea posible identificar
identificar y manejar con efectividad a los pacientes afectados por las condiciones clínicas que dan origen a la enfermedad renal crónica, así como a los pacientes que ya padecen enfermedad renal crónica. Estos pueden controlarse para mejorar su evolución clínica y retrasar la llegada al estadio terminal. Aproximadamente el 47% de los 103.000 pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5 reciben tratamiento con diálisis o trasplante renal en el IMSS o ISSSTE, y el 3% lo reciben de otras instituciones, incluida la medicina privada. Ninguna institución perteneciente al Consejo de Salud General realiza sistemáticamente la detección oportuna de la enfermedad, ni cuenta con programas de alto impacto para frenar sus repercusiones en el sistema de salud. En particular, los gastos asociados a diálisis y trasplante, resulta evidente la necesidad de desarrollar prácticas médicas accesibles y eficientes, así como de crear estrategias de salud costo-efectivas que formen parte de una política pública de atención a la enfermedad renal crónica en nuestro país, garantizando la salud y calidad de vida de todos los mexicanos. Por lo anterior, es impostergable y necesario instrumentar medidas urgentes para atender y disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad a causa de la enfermedad en la población tlaxcalteca. Considero que cada uno de ustedes, como integrantes de esta 61ª legislatura, coincidirán conmigo en la necesidad de proponer la presente iniciativa con proyecto de decreto que tiene como finalidad proteger la salud, la economía y la dignidad humana de los tlaxcaltecas. En relación a la atención hospitalaria, debo señalar que en nuestro país los sistemas de seguridad social, IMSS e ISSSTE, brindan las terapias sustitutivas de diálisis y hemodiálisis a sus derechohabientes. Sin embargo, quienes no tienen acceso a estos sistemas de salud se ven afectados en su salud y en su economía por los altos costos que representa su tratamiento. Sin embargo, quienes no son derechohabientes a los sistemas de seguridad citados y que han decidido afiliarse al Seguro Popular, se encuentran con la triste noticia de que la terapia de diálisis y hemodiálisis no la cubre el Seguro Popular. Por lo tanto, quienes no cuentan con un sistema de seguridad social que les proporcione la atención para pacientes con enfermedad renal crónica, o bien, en tanto el Seguro Popular no incluya estos tratamientos, las personas que presentan este padecimiento están al desamparo del Estado, vulnerando su derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado de Tlaxcala puede ser la excepción y constituirse como un referente en la atención a sus pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, desde esta máxima tribuna del Estado presento este proyecto de ley por el que se crea la Ley para la Atención Integral de la Enfermedad Renal Crónica en el Estado de Tlaxcala, organizada en 6 títulos e integrada por 42 artículos. En el título primero de las disposiciones generales se mencionan los siguientes objetivos de la ley. 1. Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad por la enfermedad renal crónica mediante una política pública de carácter prioritario. Detectar oportunamente los casos de enfermedad renal crónica en la población del Estado de Tlaxcala mediante un tamizaje. Difundir información a la población sobre la importancia del diagnóstico oportuno de la enfermedad renal crónica. Promover la cultura de donación de riñón con una alternativa para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica. En el título segundo se prevé la coordinación para la atención integral de la enfermedad renal crónica, facultando al organismo público descentralizado Salud de Tlaxcala para que instrumente y coordine las acciones para la prestación de los servicios de atención integral de la enfermedad renal crónica y para tal efecto deberá diseñar y presentar el programa de jornadas de detección oportuna de la enfermedad renal crónica en los diferentes lugares propuestos para la detección a través de una muestra de orina espontánea con tira reactiva y estudio del sedimento urinario en el Estado de Tlaxcala. Integrar un sistema de información que contenga los datos necesarios que permitan brindar un seguimiento a las personas que se les haya practicado un estudio de laboratorio y presenten un diagnóstico sospechoso o confirmado de enfermedad renal crónica.
Establecer las bases de colaboración y participación de las dependencias, entidades que integran la administración pública del Estado de Tlaxcala para la prestación de servicios relacionados con el programa de atención integral de la enfermedad renal crónica. Suscribir convenios con instituciones de salud de carácter privado, público o social para la prestación de servicios relacionados con el programa de atención integral de la enfermedad renal crónica. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización del personal médico, enfermería, trabajo social y todo aquel personal de salud que se encuentre involucrado en la prestación de servicios relacionados con el programa de atención integral, para la cual realizará convenios de colaboración con instituciones académicas, nacionales o internacionales e instituciones de salud de carácter privado, público o social. Las demás necesarias para la aplicación de la presente ley. El título tercero se refiere a la creación del programa de atención integral de la enfermedad renal crónica en el estado de Tlaxcala, que prevé el derecho de toda persona que resida en el estado para que se le brinde la atención integral de la enfermedad renal crónica mediante acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, detección, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal, además de proporcionar atención gratuita, eficiente, oportuna y de calidad en los tratamientos de diálisis, hemodiálisis y de trasplante, así como el tratamiento farmacológico. El título cuarto está destinado al control y vigilancia epidemiológica de la enfermedad renal crónica del estado de Tlaxcala, integrándose por ley la base de datos y el sistema de información que permita determinar la magnitud y causas del problema, así como adoptar las medidas para su debida atención. En el título quinto se prevé la existencia de una partida presupuestal respectiva para la operación del programa de atención integral, el cual debe estar sectorizado al organismo público descentralizado Salud de Tlaxcala, conforme a las previsiones de gasto que esa dependencia realice, garantizando la capacidad suficiente para atender de manera puntual y oportuna a los pacientes con enfermedad renal crónica. Finalmente, el título sexto se refiere a las facultades que tendrá el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral a la Enfermedad Renal Crónica del Estado de Tlaxcala, como instancia de consulta, evaluación y seguimiento de las acciones derivadas de la presente ley. Compañeras diputadas y compañeros diputados, esta iniciativa encuentra su fundamento constitucional en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, al establecer que toda persona tiene derecho a la salud, pues el Estado debe facilitar la articulación material de la garantía consagrada, ya que la salud es factor de progreso en la población, es fuente de oportunidades para el bienestar individual y social, así como un medio importante para el desarrollo de capacidades de las personas que inciden directamente en la calidad de vida. Por lo anterior, y con el propósito de disminuir los índices de morbilidad y mortalidad por la enfermedad renal crónica, en beneficio de la salud y economía de los tlaxcaltecas, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley para la atención integral de la enfermedad renal crónica en el estado de Tlaxcala.